Hola, mi nombre es Juan Pablo Palacio y mi compañero que van a ver después se llama Juan José Fernández. Y hoy les venimos a hablar sobre el hipotálamo, sus características, sus hormonas, sus enfermedades y todo lo que tenga que ver con el hipotálamo. Entonces, empecemos. El cuerpo se autorregula gracias a la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es aquel proceso de equilibrio físico, químico y biológico que recibe un sistema vivo. También sabemos que la homeostasis en el cuerpo humano está desarrollada gracias a las glándulas. Pero, ¿quién regula a las glándulas? Bienvenidos al hipotálamo. El hipotálamo es un órgano ubicado en el cerebro. Es una zona justamente debajo del tálamo y que ayuda para el proceso de la homeostasis, es decir, del control de las glándulas que ayudan y efectúan el desarrollo correcto y adecuado de la homeostasis. Es un órgano clasificado como un órgano neuroendocrino. ¿Qué quiere decir que sea neuroendocrino? Que conecta dos sistemas, el neurológico o nervioso y el endocrino o de las glándulas, y sirve como un puente entre la comunicación de estos dos sistemas. Centímetros cúbicos es lo que apenas mide el hipotálamo. No es más que dos pequeños borradores juntos. Es súper pequeño y tienen esta imagen como referencia. Para hablar del hipotálamo vamos a hablar de sus características y de su correcto funcionamiento. Para eso vamos a dividirlo en tres partes importantes: la anatomía, los propósitos o los objetivos o el funcionamiento en sí y las partes en las que se divide. Básicamente, cuando se habla de la anatomía de algún órgano, tejido o parte del cuerpo humano, se tienen que tener en cuenta tres características principales: la nerviación, la irrigación y la comunicación. La nerviación hace referencia a cómo se desarrollan los nervios y cómo se comunican los nervios con esta zona del cuerpo. La irrigación hace referencia a cómo se relacionan y cómo se desarrollan los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, la sangre y los capilares sanguíneos con esta parte del cuerpo. Y la comunicación hace referencia a esta parte del cuerpo, está ahí, cómo se relaciona con otras, en qué sistemas está o básicamente qué es lo que hace. Entonces, para la nerviación tenemos nervios magnocelulares y parvocelulares. Básicamente son nervios que ayudan para la comunicación, tanto el sistema de las glándulas con el sistema nervioso. Es, a ciencia cierta, básica, eso. La principal irrigación o la principal forma en la que el hipotálamo recibe oxígeno por medio de la sangre es gracias a la arteria carótida interna y a los vasos capilares, básicamente. Capilares hipotalámicos. Y para la comunicación tiene cuatro vías: el tronco, el diencéfalo, el telencéfalo y el infundíbulo. El hipotálamo tiene muchas funciones por las cuales tiene que velar para que haya un correcto funcionamiento y desarrollo de la homeostasis presente en el cuerpo humano. Entre las tantas funciones que tiene el hipotálamo están las siguientes, que son las principales: regular procesos, ser conector de dos sistemas, el endocrino y el neurológico o nervioso central, sintetizar proteínas, controlar otras glándulas, controlar glándulas referentes al proceso de la homeostasis, regular temperatura, regular niveles de agua, regular niveles de iones, regular niveles de sales, intervenir en procesos, intervenir en la homeostasis, intervenir en otras glándulas, inhibir o activar hormonas, entre muchas otras. Ahora vamos a hablar de las partes del hipotálamo. El hipotálamo, a pesar de su pequeño tamaño, se divide en otros subgrupos. Esos subgrupos se les llama núcleos. Pueden estar en forma individual o pueden estar en forma de pareja o de forma de par. Entre los tantos núcleos que tenemos, los principales son el núcleo arcuato, el anterior y posterior, el lateral y el mamilar, el paraventricular, el supraóptico y el preóptico, el supraquiasmático, el ventromedial y el dorsomedial. El arcuato ayuda a la función emocional. El núcleo anterior ayuda con la pérdida de calor. El núcleo posterior ayuda con la mantenencia de calor. Los laterales ayudan con la sensación de hambre y sed. El mamilar ayuda con la memoria. El paraventricular ayuda con la secreción de hormonas. El preóptico ayuda con la alimentación, locomoción y movimiento. El supraóptico ayuda con la presión arterial. El supraquiasmático ayuda con el ciclo circadiano. El ventromedial ayuda con las conductas agresivas y defensivas. Y el dorsomedial ayuda con la saciedad. Vamos a hablar de las hormonas que produce el hipotálamo.
El hipotálamo tiene muchísimas hormonas y produce muchísimas hormonas. Nosotros solamente vamos a ver 8, las más importantes. Algo que hay que tener en cuenta es que el hipotálamo es distinto que las demás glándulas. En las demás glándulas simplemente hay una producción de una hormona y llega a un tejido o un órgano en específico y cumple su función. El hipotálamo no hace eso. El hipotálamo lo que hace es que produce una hormona que va a otras glándulas. Básicamente el hipotálamo es una glándula de glándulas y dependiendo de los niveles iniciales de esa hormona va a asegurar la disminución o la continuación de una producción de alguna hormona específica en el cuerpo. De las 8 hormonas vamos a ver la primera, la antidiurética o también llamada ADH. La diuresis es el control de la producción de orina y todo lo que esto conlleva, que son las aguas, las sales y los electrolitos presentes en el cuerpo humano. Entonces básicamente es una hormona que ayuda a balancear todas las aguas, las sales y los electrolitos que hay presentes en la sangre y en el cuerpo humano. La oxitocina, que es considerada una neurohormona, una hormona y un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia que ayuda en alguna función cerebral y una hormona es una sustancia que ayuda en alguna función vital del cuerpo humano en general. La oxitocina es un neurotransmisor o neurohormona que ayuda a coordinar movimientos relacionados con la sexualidad, con la confianza, con la felicidad o con el procesamiento de algunas señales químicas en el cerebro. Hay que tener en cuenta que el hipotálamo es un órgano muy importante porque tiene que ver mucho con la producción de las hormonas de otro tipo de glándulas, por ejemplo la luteinizante, la gonadotropina que ya la mencionamos, otro tipo de hormonas que ayuda por ejemplo en procesos de ciclo menstrual, procesos de homeostasis, procesos que tienen que ver con la nivelación de las azúcares, de niveles de agua, de niveles de orina, de proteínas en el cuerpo. Definitivamente si no tuviéramos el hipotálamo habría un descontrol total de las funciones del cuerpo y las glándulas y los órganos no estarían suficientemente coordinados. Entonces, en conclusión, el hipotálamo es como una glándula de glándulas y es como un centro de control, básicamente, entre todos esos procesos vitales de homeostasis. Y ya. Eso. Para empezar, tenemos que tener muy en cuenta algo. Cualquier elemento o cualquier causa que se relacione con el correcto funcionamiento del hipotálamo se le denomina disfunción hipotalámica. Pues, cualquier cosa que haga que el hipotálamo no funcione bien, a este se le denomina disfunción hipotalámica. Bueno, para tener muy en cuenta algunos ejemplos de esta, podríamos hablar de la diabetes insípida. La diabetes insípida es aquella que hace que el cuerpo no regule bien los líquidos. O sea que puede que en algunos líquidos tengas excesos y en otros líquidos tengas minoría. Después tendríamos que hablar de la amenorrea hipotalámica, que esta se centra más que nada en las emociones, puesto que si sufres de esta, lo que pasaría contigo significaría cambios emocionales, más que nada, y lo que la genera es el estrés, la ansiedad y demás problemas que tengas. También hay que hablar de la amnesia retrógrada, que es lo que significa que olvidas las cosas que te pasaron hace poquito. Por ejemplo, yo estoy afuera de la habitación hablando con mi mamá, entro a la habitación y ya se me olvidó que hablé con mi mamá y algo así. Luego tenemos que hablar del síndrome de Korsakoff, que es causado por un breve golpe en la cabeza y pueden desempeñar diferentes tipos de enfermedades en todo el cuerpo, pero hay mucha amplitud en el tema, entonces solamente puede decir que se generan diferentes problemas, más que nada en el hipotálamo. Luego está el hipopituitarismo, que este se centra más que nada en cuando la hipófisis no genera un buen uso o una buena cantidad de hormonas. O sea que no regula una buena cantidad, si regula más o regula menos hormonas de las que debería generar normalmente. Luego está el síndrome de secreción, que es cuando la persona no está eliminando todos los líquidos de su cuerpo y está dejando almacenados allá adentro. Y luego están los tumores hipoficiarios, eh, que estos, pues como la palabra lo dice, son tumores en la hipófisis, en el hipotálamo. Ok, para adquirir cualquiera de estos ejemplos que les di anteriormente, tenemos que tener muy en cuenta sus síntomas, que son más que nada dolor de cabeza, pérdida de memoria, fatiga excesiva, o sea, estar cansado todo el tiempo, pérdida del apetito, no tener ganas de comer, o a veces tener demasiadas ganas de comer, estar un poco
muy dañado, tener un dolor de cabeza, estrés, problemas, pues que tengas bastantes problemas y estrés y cosas así. Bueno, ahora hablaremos de sus causas, que estas pueden ser más que nada golpes, lesiones, trastornos, cirugías previas, cáncer, o sea, no cáncer, o sea, sí, cáncer, pero pues tumores benignos o malignos, radiación por el cáncer, o sea, no cáncer, o sea, sí, cáncer, pero pues tumores benignos o malignos, radiación por el cáncer y demás cosas que pueden causar cualquiera de estas enfermedades que les dimos anteriormente. Ok, y cuando hablamos de los tratamientos, tenemos que centrarnos más que nada en los tratamientos farmacológicos, que son aquellos que pueden corroborar y corromper pues, recuperar el correcto funcionamiento del hipotálamo. Y, bueno, para concluir, pues sí, que los tratamientos farmacológicos pueden reemplazarle el correcto uso del hipotálamo y pueden darte una mejor calidad de vida. Muchas gracias.